Cuando muy adolescente, bueno, todos queremos romper todo. Y entonces decía los Beatles, estábamos hablando de la década del 80 y bueno, los Beatles eran de la década del 60, demasiado blando. Como me dijo recién el director de cámara, demasiado blandos los Beatles. ¿Vos coincidís que son demasiado blandos los Beatles? Para mí son una maravilla. Con los años es como el tango, es como un montón de cosas en la vida que uno la empieza a valorar, como el buen vino la empieza a valorar después de los 40 años, ¿no? Es una maravilla, lo dijiste vos perfectamente bien. Decir demasiado blando me parece que es una falta de respeto. Ah, bueno, pero Larry lo hace. ¿Sabés para qué lo hace? Porque yo elijo la música. Entonces Larry me tirotea para que yo me enoje, me engrane. ¿Viste? Siempre hay uno que te hace picar. Te digo otra. Hoy se juntaron Pink Floyd. No me digas. Gilmour, No Roger Waters. Sí, sí, noticia en el mundo. Pues ahí estoy ¿Qué con... notición? Esa es una noticia. ¿Para qué vamos a hablar de política? Vamos a divertirnos un poco. Sí. Me parece que eso es una buena noticia. Pero vos no te No, podés... no que nosotros nos juntemos a hablar de política. Sí, pero así todo, estás en un momento, yo digo, la nostalgia, meter... Bueno, Pink Floyd representa la juventud de muchas personas, la tuya, la mía es la adolescencia, estos pocos años que nos llevamos entre nosotros. Vos Es música, es una música que va a permanecer en el tiempo. A mis hijos, que no lo vivieron, que no fueron testigos directos, los adora. Sí, le gustaban los Beatles, modernos. Pink Floyd y por supuesto después se enganchan en un rock moderno. Pero es que es moderno, una música... no implica así. Yo veo los videos de Charlie y son más modernos que cualquiera de los grupos de hoy. Estamos hablando de la época de Piano Bar. Entonces, digo, pero a su vez, cuando uno hace todo un recorrido, y acá tiro, ¿viste? Busco la metáfora, o llegar al lugar, digo, después de todo un camino recorrido, estás a una semana de la elección más importante de tu vida. A ver, hiciste la facultad, tuviste tu familia, tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás a una semana de la elección más importante de tu vida, creo yo. Más allá de que después podés llegar a cualquier cosa, pero estás a una semana. ¿Cómo estás viviendo este momento que, después de varios años de militancia, etcétera, etcétera, de participar en política, de ocupar cargos, te encontrás con ese ahora o nunca? Mi humilde modo de ver, ¿eh? En el punto justo de maduración. Fíjate vos que es cierto, es la empresa personal más importante de mi vida, pero me encuentro en un momento en donde estoy más tranquilo que nunca, más firme, mejor contenido en una construcción política en donde hemos confluido, te diría, el 99,9% del radicalismo, más coalición cívica ARI, en una construcción que me enriquece todos los días, en una construcción en donde aprendo, donde aprendí a escuchar más que hablar, y realmente me siento bien, tranquilo, seguro, firme. Un poco resfriado también. Bueno, eso es producto de... Te mató la lluvia. Es producto de dormir muy poco y las recorridas y no importar el clima y seguir yendo para adelante, ¿no? Rosario lo vale. ¿Cómo está esta confrontación dentro del Frente Progresista? ¿Cómo ves vos? ¿Qué lectura haces? Porque no estoy viendo la virulencia explícita, pero sí implícita, de niveles de confrontaciones, tensiones. No está tan explícito el discurso, pero está como subterránea la confrontación. ¿Vos cómo la estás experimentando, esta confrontación interna? Nosotros, a nosotros nos quisieron subir al ring, a pelear. Hemos recibido agresiones, pero nosotros no subimos al ring. Se quedaron haciendo puchimbal, solos. Por lo tanto, nosotros lo único que hacemos es hablar de nuestras propuestas, de lo que hicimos, de lo que queremos para Rosario, de cómo vamos a encarar las problemáticas y aquellas asignaturas pendientes de esta administración. Escuchaba recién a una candidata que, mientras hablaba, me pensaba, ¿cómo me encantaría discutir ideología con ella? Pero ideología práctica, ¿no? Y, por ejemplo, hablaba del sistema de salud. ¿Cómo ves vos el sistema de salud de Rosario que habría que hacer? Nosotros en el sistema de salud va a ser una de las políticas que están dentro de la primer C. Vos sabés que nosotros vamos de 3C. Continuar, corregir y completar. Nosotros vamos a continuar
el concepto de garantizarle la salud a los rosarinos. Y por supuesto vamos a respetar el 28% de inversión, pero vamos a tratar a partir de ese piso de mejorarla. Bueno, me hubiese gustado hablar de atención primaria de la salud, primer nivel, especialidad, tercer nivel. Mirá, yo doy clase en la Facultad de Derecho de la Seguridad Social, así que es un capítulo de abordaje en la materia, una materia que me encanta. Me hubiese gustado escuchar, a ver si conoce lo que es cómo se crearon los seguros sociales en la época de Bismarck en 1883, cómo William Beveridge en 1941-1942, en pleno conflicto mundial, diseñó un servicio sanitario nacional inglés, o ir al sistema italiano, francés. A mí me encantaría. El de Ramón Carrillo no te gustó, ¿no? Y después, no, fue importante Ramón Carrillo, ¿sí? Fue un peronista que también luchó muchísimo por la salud pública en Argentina. Y por supuesto me hubiese gustado cómo me explica algunos que se dicen muy progresistas con algunas materias pendientes que quieran el Rosario en salud pública. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿por qué no implementaron la carrera sanitaria aprobada por Wiener en el 1992? Para cumplir 20 años y los médicos de la salud pública de Rosario no tienen un escalafón, no tienen una carrera en donde se premie el mérito. El 30% del sueldo de los médicos y los profesionales de la salud es en negro. ¿Cómo me explica ideológicamente Alicia Gutiérrez la ideología con pagarle el 30% a los médicos y no cumplir una carrera sanitaria de 20 años, aprobado nada más y nada menos que cuando su jefe político, Wiener, era intendente de Rosario y el secretario, no, perdón, cuando el intendente era Caballero y el secretario de Salud era Hermes Wiener. 1991 se aprobó la carrera sanitaria. Fue incluso reglamentada por decreto. Al día de hoy no está ejecutada. ¿Cómo se explica? ¿Qué dice el progresismo? ¿Qué es ser progresista hoy? ¿Eso es ser progresista? No. Yo creo que ser progresista es ser consecuente y coherente con sus principios, sus ideas, con los valores, respetar y defender la salud pública, pero en toda su dimensión. No solamente para el marketing político, no solamente 10 días antes de las elecciones, no solamente acordarse hablar de la seguridad 15 días antes de las elecciones, cuando en 4 años de gobierno ni se acordaron de la seguridad de las bienes y de las personas en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Ahora se acuerdan de la seguridad, ahora la candidata a intendente de Rosario habla de la seguridad, y cuando yo presenté las cámaras de videovigilancia en el 2008 me decían conservador, de derecha, y ahora Lifchi está implementando el sistema de videovigilancia 15 días antes de las elecciones, 5 cámaras colocadas, una de ellas en Moreno y Córdoba. ¿Qué tiene miedo? ¿De los estudiantes de Derecho? La cámara de videovigilancia es un sistema, por ejemplo en Tigre, que se implementaron 440 y se colocan en aquellos lugares donde el mapa del delito determina que son puntos rojos por la peligrosidad delictual. No en Moreno y Córdoba, no en la Plaza 25 de Mayo. ¿Para fiscalizar a quién? ¿A los funcionarios de la municipalidad? ¿A ellos mismos? Entonces, nosotros tenemos que hablar un poco, a mí me encantaría discutir de ideología, pero la ideología práctica, no la ideología del decir y el no hacer, no de la teoría pura, como la teoría pura del derecho y no aplicado. Así que realmente un día se tendrían que dar ese tipo de debates. Entonces nosotros vamos a continuar con la garantía de la salud de los rosarinos. Yo fui a visitar el ECA, fui a visitar el Vilela, felicité a la directora Vinelli del Vilela, a Marchetti del ECA. Le dije que cuando sea intendente iba a fortalecer todo el esquema, que íbamos a tratar de perfeccionarlo. Y así hemos propuesto también 20 propuestas para la educación municipal. Me hubiese gustado discutir si está en favor, por ejemplo, de promover la educación municipal. Vos sabés que nosotros, hay otro programa enfocado en el debate, nosotros seguimos con la ponderación o el diálogo entre el periodista y el entrevistado, pero es interesante. A lo mejor lo podemos hacer después de las elecciones, para ver cuándo bajan. La gente dirá, esto ya es tarde, porque yo ya voté. No, lo vamos a hacer después del 22, cuando yo salga como candidato a intendente del Frente Progresista con el candidato a intendente del Frente para la Victoria. Y va a ser un gusto y nosotros vamos a abordar
la problemática también con educación, pero con fortaleza, con fundamentos. Vamos a poder discutir qué queremos, qué tiene que hacer el intendente en la seguridad, qué tiene que hacer el intendente en la educación municipal. A la educación, alta complejidad, elaboración de medicamentos por parte del Estado municipal. Vos, no es educación, sistema médico me decís vos. Yo te dije educación y en realidad es el laboratorio. ¿Viste lo que es el inconsciente? El laboratorio de especialidades medicinales, el que visité, sí. Hoy está, lamentablemente, muriendo por inanición. A ver, se producían 60 genéricos, hoy se producen 40 y los mismos empleados estaban temerosos porque tenían la información que iban a dejar de producir 16 genéricos sólidos. La tecnología no hubo inversión en tecnología para estar de acuerdo a la producción de medicamentos con las exigencias de la ANMAT y las exigencias internacionales. Entonces le fui a expresar a los trabajadores que en el caso de ser intendente iba a fortalecer la estructura del laboratorio de especialidades medicinales porque creo en la producción de medicamentos del Estado, fundamentalmente para la provisión de estos genéricos en sus efectores propios y en los efectores provinciales también. Bien, Jorge, bueno, cuando se van cerrando las entrevistas y en esta propuesta electoral, ¿cuál es el mensaje? A ver, porque vos ves Miraguazo, tenés la historia de Jorge Guaso como concejal con estos proyectos a los cuales vos hacías referencia, pero para vos, ¿por qué y qué es lo que se discute y por qué la gente tiene que votarte el próximo 22 de mayo? Hay muchas razones. Primero, la forma de gobierno. Nosotros vamos a hacer un gobierno de apertura multipartidario porque no vamos a hacer el mismo error que cometió el socialismo, que se encerró entre cuatro paredes, creyeron que ellos eran los únicos que podían ocupar los cargos públicos y las responsabilidades, desechando talento e inteligencia de toda la sociedad, independientemente de la pertenencia. El talento no está solamente en un partido político, el talento no está en la Unión Cívica Radical solamente. El talento en una sociedad puede estar en el radicalismo, en el socialismo, en el peronismo, en la democracia cristiana, en la democracia progresista y en el gran número de independientes que existe en la ciudad de Rosario. Entonces, primer punto, vamos a pasar a un gobierno de todos y para todos. Vamos a la casa del talento, de las ideas, de la innovación. Segundo punto, como intendente nos vamos a involucrar en la seguridad de los rosarinos. No les vamos a escapar al bulto como hicieron hasta el día de hoy esta administración. Y en tercer punto vamos a construir una ciudad, no dos o dos caras de una misma ciudad como hoy existen, donde hay un sector importante de la población que tiene cloacas, pavimentos, que tiene desarrollos inmobiliarios, que tiene realmente una calidad de vida del hábitat decoroso, y mientras nos alejamos, vamos pasando los bulevares, las avenidas, nos encontramos con esa otra ciudad, la olvidada, la dejada, aquella que tiene el 40% sin cloacas, 1.500 cuadras sin pavimentar, hasta el 20% de la población viviendo en 100 villas de emergencia, 40 más de las que había cuando se iniciaron los 22 años de socialismo en la ciudad de Rosario. Jorge, bueno, yo te agradezco si querés te doy más todavía, fundamentos por el cual... tengo un director de cámara que es un talibán del corte, entonces digo, tengo que cumplir con él. Yo te agradezco que hayas venido, Jorge. Al contrario, gracias a vos. Nos vemos el 23 de mayo. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Bien, seguimos en La Divina Comedia.